siguiendo con los temáticas del telesalud, es sobre la epilepsia en el adulto mayor. Mi nombre es Ernesto Rodolfo Guzmán Jara. Soy residente de segundo año del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Bueno, vamos a dar inicio a la charla, primeramente con los objetivos, empezando que uno de los objetivos es conocer la epidemiología de la epilepsia del adulto mayor, posteriormente identificar las diferentes manifestaciones clínicas de la epilepsia en el adulto mayor, que es diferente a la población joven, entender sobre todo las diferentes propiedades farmacocinéticas relacionadas con la edad y conocer el tratamiento en este grupo etario, ¿no? Antes de ello, es necesario conversar sobre todo el punto de corte que suele utilizarse para hablar de una epilepsia del adulto mayor, ¿no? Solo primero un acápite donde mencionan que desde un punto de vista médico el envejecimiento es un proceso gradual donde existe una variación considerable en la edad, ¿no? A la que una persona se manifiesta los cambios fisiológicos propios del envejecimiento. Hasta la fecha no existe un consenso para hablar de epilepsia del adulto mayor, ¿no? Generalmente los estudios usan punto de corte de 65 más, pero algunos usan 60, ¿no? Lo más habitual es usar de 65 hacia adelante, ¿no? Sin embargo, se tiene en cuenta de que el grupo es heterogéneo en vista de las diferentes comorbilidades que presentan en cada uno de ellos. Tal es así que existe una diferencia entre las personas mayores, por ejemplo, en un grupo de adultos mayores que viven de forma independiente y de los que viven en residencia de ancianos, ¿no? De ello se deslinda el hecho de que los estudios que abordan la epilepsia en los ancianos deberían centrarse en subgrupos específicos, ¿no? Ya que las estrategias van a variar dentro de la población según el estado de salud que se encuentre. Tal es así que no es lo mismo un adulto mayor que convive con su familia que aquellos que están a cargo de cuidadores, ¿no? De terceros en unas casas de residencia de ancianos. Ahora, dentro de las generalidades hay que tener en cuenta que la epilepsia a grandes rasgos es el trastorno neurológico más común en personas mayores de 65 años, después del accidente cerebrovascular y la demencia. Y hay que tener en cuenta que estas dos últimas también suelen coexistir con la anterior, ¿no? Y aumentan en sí el riesgo de crisis epilépticas. Dado los cambios demográficos ya donde aumenta la esperanza de vida, entonces en paralelo a ello va a aumentar la cantidad de personas que tengan epilepsia del adulto mayor, ¿no? La incidencia es a futuro que tiende a aumentar. Las personas desarrollan epilepsia a una edad temprana, menor de 18 años, ahora vive más, lo que había comentado, y significa que en el futuro la prevalencia de esta en personas mayores es muy probable que siga aumentando. Tal es así que las personas con epilepsia tienen una alta incidencia de comorbilidad, particularmente propia ya del adulto mayor, ¿no? Recordemos que las patologías crónicas, bueno, siempre tienden a coexistir en ese grupo etario, entonces se le suma uno más, que sería la epilepsia, ¿no? En este grupo. Ahora, sin embargo, en este contexto, y a pesar de que la magnitud y complejidad del problema ya se conoce, ya es evidente y ya a futuro se va a abordar más, sorprendentemente la realización de exámenes, no, perdón, la de investigación clínica en esta población de ensayos clínicos, bueno, no es tanta, ¿no? Es muy poca el estudio, sobre todo dirigido a la parte de la terapéutica en la epilepsia. Hablando un poco de la epidemiología, la incidencia aumenta de manera constante después de los 50 años de edad, con la mayor incidencia, como se aprecia en lo que es en la gráfica, a partir de los 75 años, ¿no? Hay un crecimiento mucho mayor a comparación de antes de los 50. Entonces, en esta gráfica, por ejemplo, países como Estados Unidos, Suecia, Islandia nos muestra de cómo la incidencia va variando conforme pasa la edad, ¿no? Y no hay diferencia entre las poblaciones, ¿no? Si bien lo que corresponde a Islandia hay un picos, esta en paralelo con los dos otros países tiende a aumentar, ¿no? Entonces aumentan con la edad tanto la incidencia como la prevalencia y son más altas determinado en población afroamericana y más bajas en la población asiática, incluso nativos americanos, ¿no? Dentro de las causas, como se mencionó, dentro de las causas de la epilepsia del adulto mayor, las más comunes vendrían a ser de un ente cerebrovascular, donde el infarto, el stroke isquémico es uno de los que ocupa el primer lugar, seguido del stroke hemorrágico. Posteriormente hay otras comorbilidades, otras causas que también forman parte pero son mucho menores a comparación del anterior, del evento vascular, donde hablan de neoplasias, enfermedades de Alzheimer, de entidades metabólicas, e incluso en algunos casos no se llega a conocer. Pero hay que tener en cuenta, importante, de que la patología vascular es la que mayor determina el porcentaje de causas en esta patología.
Aquí al lado derecho, en la figura, muestra sobre todo conforme los factores de riesgo van apareciendo y van haciéndose más significativos en cuanto a log ratio. Nótese que los factores protectores hablan de eventos de hacer ejercicio, pero los factores de riesgo hablan más que todo de fumar, diabetes, hipertensión, depresión, demencia y stroke misma, los cuales van a aumentar significativamente conforme avance la edad. Esto hay que tener en cuenta por el hecho de que son en parte modificables, ¿no? Entonces también formarían un buen punto para hacer una buena modificación en ese sentido. Ahora, el uso de varios medicamentos también en personas mayores tratan de afecciones que pueden contribuir a la aparición de crisis epilépticas, ¿no? Debemos tener en cuenta que hay muchos fármacos que se suelen utilizar incluso hasta de venta libre, e incluso recetados por otras especialidades, donde también hay que tener en cuenta que influyen, ¿no?, en la presencia de crisis epilépticas, tales como la coprimazina, la olanzapina, la petidina, que tienen un riesgo moderado, ¿no? Hay que tener en cuenta cuidado con estos fármacos en esa población. De igual manera, en un riesgo intermedio, el uso de antibióticos como betalactámicos, o el tramadol, el metronidazol. Estos fármacos también tienen cierto riesgo, ¿no?, para generar crisis epilépticas. Y los de bajo riesgo, que no están exentos tampoco y también son usuarios de manera crónica, vendrían a tallar de acá la quetiapina, los IRS, los antivirales, las quinolonas, beta bloqueadores, ¿no?, que son prácticamente bien usados en las poblaciones de adultos mayores. Dentro de las comorbilidades, como se mencionó, son distintas, son diversas. Acá en este estudio tratan de agruparlo sobre todo por la parte cognitiva, la parte de lo que es dificultades psicosociales. Ten en cuenta que las personas en esa edad muchas veces sufren episodios o pasan por eventos de aislamiento, tienen a tener ciertos estigmas, tienen efectos negativos, sobre todo en la parte de las relaciones interpersonales. En la parte cognitiva juega mucho papel importante lo que es la reserva. La parte social, menos interacción social, lo que son las causas psiquiátricas y también están presentes en este grupo, tales como la depresión, ansiedad, la psicosis, y como se mencionó anteriormente, las comorbilidades farmacológicas, ¿no? La polifarmacia de por sí por un factor de riesgo, y lo que correspondería aquí también lo que es eventos tales como hiponatremias, la salud, la parte de lo que corresponde a la parte ósea. Asimismo, las comorbilidades, tales como otras patologías crónicas, como la hipertensión, la dilipidemia, la presencia de algunos tumores, incluso los mismos eventos autoinmunes que podrían generar mucho mayor comorbilidad, ¿no? No hay que dejar de lado de que estas comorbilidades, si bien están presentes, en todo momento van a estar influyendo, ¿no?, tanto en la aparición de las crisis epilépticas como tal, como en la epilepsia en sí. Ahora, dentro de las comorbilidades, esta es una figura para entender más o menos el evento, si es que hay un primer evento, conforme pasan los años y cómo es el impacto en la función cognitiva. Si hay un evento, digamos, vascular, por poner el ejemplo, a determinada edad, va a influir en la parte cognitiva, en la función cognitiva, sí, va a decaer con respecto al grupo que no presente alguna injuria en ese año. Entonces va a empezar a decaer en lo que es la función cognitiva, ¿no? Sin embargo, esta tiende a decaer, llega un momento donde tiende a restaurarse, por decirlo así, y luego nuevamente, conforme pasa la edad, cae. Sin embargo, póngase que hay un segundo evento, ¿no?, otra injuria. Aparte de la vascular, se le suma otra comorbilidad. La caída en cuanto a la función cognitiva va a ser mucho más en picada con respecto a la anterior, y no hay una recuperación a la línea previa, a lo basal, ¿no? Siempre va a tender a caer. Tal es así que se suman más injurias conforme pasen los años, entonces el impacto es mucho mayor. Las manifestaciones clínicas, aquí lo importante es porque en el grupo de los adultos mayores, por decirlo así, los ancianos, el tipo de crisis más frecuente es la crisis focal, ¿no?, con pérdida de conciencia sin generalización secundaria. Este es un dato importante porque eso lo diferencia de la población joven. Hay en la parte de lo que corresponde a la epilepsia, ¿en qué lóbulo es más frecuente? El lóbulo temporal, ¿no? Es el trastorno epiléptico más comúnmente diagnosticado. Se ha determinado que el 71.4% de pacientes ancianos tienen esta epilepsia a nivel de este lóbulo, ¿no? Y unas características que lo diferencian de la población adulta joven y de la población anciana en sí, es que
en 3 puntos, ¿no? En el aura es muy común en la población joven, sin embargo, en las pacientes adultos mayores no es tan común, no es tan frecuente. Pues de ahí que un poco se tienda a no ser tan alta las sospechas de la epilepsia. El ictus, o sea, la fase ictal en la población joven, hay automatismos, presencia de orofaciales, lo que es el frote de las manos, en la población joven, ¿no? Sin embargo, en la parte ictal, esas de ahí no son tan frecuentes en la población anciana, ¿no? En el estado posictal es otro dato importante porque si hay bien hay un posictal en el adulto joven, la confusión viene a ser de 5 o 15 minutos. Esta en el adulto mayor tiende a prolongarse incluso hasta días, ¿no? De ahí que se confunda con otras patologías de índole metabólica o que se le asocie a otras entidades y no se suele sospechar que se trate de un estado post-ictal en un entorno de una epilepsia. Dentro de los diagnósticos, si bien el diagnóstico es clínico y como se mencionó anteriormente es un poco más difícil la comparación del adulto joven, se suele utilizar una serie de exámenes, ¿no? Variando desde la parte analítica de la sanguínea, de la parte uso del electroencefalograma, el electrocardiograma para descartar patologías cardiovasculares, asimismo como se comenta también el uso de las neuroimágenes, ¿no? Que más que todo vendría a tallar su importancia porque vienen a descartar otras patologías que pueden hacer confundirnos que se esté tratando de una epilepsia, ¿no? Ahora, ya en un segundo momento, ya para solicitar exámenes un poco más dirigidos contra otras patologías en sí, ya vendría a indicarse lo que es ese estudio líquido cefalorraquídeo, ¿no? Estudio más a profundo en parte cardiovascular, incluso el uso de neuroimágenes más avanzadas como el PEG o el SPEC, ¿no? Pero tener en cuenta también que no solamente es el estudiar la parte de por qué se está dando la causa, ¿no? de la crisis que estamos sospechando, sino también hay que tener en cuenta que la evaluación neuropsicológica también juega un papel importante, porque en la población anciana se ha visto de que la parte psicológica y la parte psiquiátrica influye bastante, ¿no? De ahí que no hay que dejar de lado este tipo de exámenes. Dentro del diagnóstico diferencial, si bien es bien diverso, hablan sobre todo de episodios de TIA, la parte endocrina metabólica como hipoglicemia, hiponatremia, en la parte 5 cardiovascular caracterizada por un síncope, también en la parte de lo que es del sueño, desorden en el sueño REM, lo que puede ser episodio de arritmia, episodio de hipotensión, y en la parte psicológica puede que tratarse de una crisis que sea psicógena, ¿no? Aunque esta población es es menos frecuente a comparación de la adulta, ¿no? Sin embargo, no hay que dejarla de lado, tenerlo como un diferencial a la mano, ¿no? Asimismo, la multicomorbilidad y la polifarmacia son características en el grupo mayor de edad y presentan desafíos diagnósticos adicionales, ¿no? Aquí vemos una tabla en el estudio donde se determinó de por qué hay mayor errores en diagnosticar la epilepsia en este grupo etario. Es porque 3 puntos importantes aquí. Uno es que tiene relacionado con el paciente. Uno hay que tener en cuenta que son un grupo de personas que viven generalmente solas o que no tienen al cuidado a nadie, o puede que haya mayor compromiso de de otras comorbilidades, ¿no? En la parte del cuidador, el cuidador, bien, si puede tener un cuidador el paciente, puede que no esté entrenado adecuadamente y la sospecha de que sea una crisis no la tenga, ¿no? Haya un sobrediagnóstico en la sintomatología de la crisis, ¿no? Porque generalmente se menciona de que si el paciente tiene una agitación o un movimiento fuera de lo común, ya lo catalogan como una crisis, ¿no? Ahí se habla de un sobrediagnóstico, ¿no? En cuanto a las investigaciones realizadas, también en los estudios que se suelen solicitar, en lo que respecta al electroencefalograma, tener en cuenta que esta tiene baja sensibilidad y especificidad, ¿no? Un electroencefalograma de rutina, por decirlo así. Entonces, estas son características que llevan a un pobre diagnóstico. Ahora, entrando a la parte de los fármacos que se suele utilizar en este grupo etario, hay que tener en cuenta que también hay diferencias, ¿no? En la farmacocinética, tales como la absorción, la distribución, la biotransformación, la eliminación renal. En general, a grandes rasgos, todas las funciones van a estar disminuidas, ¿no? Ciertas funciones sí van a estar aumentadas, sobre todo el alfa-1 ácido glicoproteína, suele estar aumentada, o la relación de la masa corporal con respecto
El ratio puede estar aumentado, pero la mayoría de funciones, sobre todo la parte intestinal que tiene que ver con la absorción, la parte de la superficie mucosa, va a estar disminuida. Al igual manera la parte renal y la parte hepática, ¿no? Como se aprecia, incluso los citocromos que están encargados del metabolismo como tal, va a estar disminuida la función de en adultos mayores, ¿no? Y la parte renal de igual manera, ¿no? Está disminuida lo que es tanto a nivel de la arquitectura del riñón, a nivel de la función, a nivel del flujo sanguíneo, y la filtración puede estar aumentada, en este caso, la función renal. Ahora, todos los fármacos, como se aprecia en la tabla, ya se han descrito por diversos autores, que hay una disminución del aclaramiento de estos, ¿no? La disminución del aclaramiento de estos contribuye a que haya mayor circulación de estos fármacos, prácticamente todos, lo que aumenta más la probabilidad de que tenga unos efectos adversos. Hay que tener en cuenta y recordar que las reacciones metabólicas de fase 1 y fase 2 que se suelen presentar cuando hay un fármaco en sí, en fase 1, en tales como la oxidación y la reducción, tienen a ocurrir un ritmo más lento en los ancianos, y los medicamentos anticrisis que eliminan ampliamente por oxidación vendrían a tallar acá la carbamazepina, fenitoína y ácido valproico, que más suelen utilizarse, ¿no? En la fase 2, que es la conjugación, experimentan poco o ningún cambio con la vejez, y sin embargo se ha visto que hay disminución relacionada con la eliminación. Dentro de ello es uno de los fármacos que más se suele utilizar, es la motrigina, que se elimina principalmente mediante la conjugación con glucurónido, ¿no? Este es un dato importante porque vamos a ver después, va a influir en la elección de los fármacos que se suelen utilizar. Ya en el año 2023, la ILAE dio en un grupo de trabajo 4 puntos importantes para tener en cuenta, de que, poniendo la cabeza de que no existe un fármaco ideal, ¿no? Para las crisis epilépticas, para manejar la epilepsia en el grupo de ancianos, ¿no? No existe el fármaco ideal. Uno tiene que adecuarse a las comorbilidades, al paciente en sí, individualizar la medicación, ¿no? Y hay poca, lo que es la publicación en cuanto a los estudios, ensayos clínicos, centradas en esta población, ¿no? Y de ahí que no se puede extrapolar a la realidad. Y el otro es la homogeneidad, lo que hablan en los estudios. En los estudios generalmente que incluyen ancianos, más que todo incluyen, pero en porcentaje bajo, ¿no? Incluso menos del 10 al 15% del total de individuos a estudiarse, ¿no? De ahí que no se pueda extrapolar tampoco a la realidad misma. Y el otro detalle es que tampoco simulan tanto la realidad, porque debe centrarse también en parte de que algunos ancianos están en casas de cuidado, ¿no? A cargo de otras personas. Entonces debería un poco adecuarse los criterios, no ser tan rigurosos en cuanto a ello, y debería simular más la realidad en sí, para poder llegar a conclusiones más realistas, ¿no? Ahora, debe sopesarse cuidadosamente con los posibles efectos adversos que puedan afectar significativamente la calidad de vida y la necesidad de atención. Se debe realizar lo que son estudios observacionales que han sugerido que el tratamiento es más efectivo en adultos mayores con epilepsia de nueva aparición en comparación con adultos más jóvenes. Y aunque muchos más médicos iniciarán tratamiento después de una crisis epiléptica en adultos mayores, faltan estudios sobre todo el riesgo-beneficio para prevenir la recurrencia frente a los efectos secundarios crónicos, ¿no? Este último punto es importante porque, si bien se hace hincapié en el task force de que muchos médicos, apenas se presenta una crisis epiléptica en el anciano, suelen utilizar la medicación porque valoran más que el beneficio que el riesgo, también hay que tener en cuenta de que, como se vio en la diapositiva anterior, los fármacos también tienen su riesgo en el sentido de que aumentan los efectos adversos, ¿no? Y en la población anciana con comorbilidades puede generar mucho mayor impacto. Ahora, en el tratamiento y la elección de fármacos, la elección de los medicamentos anticrisis en personas mayores es sí un desafío por el hecho de que hay múltiples etiologías para las crisis epilépticas, tanto con comorbilidades, polifarmacias y algunas consideraciones farmacocinéticas que se comentó previamente, ¿no? Entonces, es un poco que limita la ventana terapéutica a ser un poco más estrecha, y el riesgo de eventos adversos en comparación con las personas más jóvenes con epilepsia, ¿no? Aquí en el ILAE plantea un modelo ideal donde se debe trabajar
en dos momentos, ¿no? Tanto en la comunidad como en el hospital. En la comunidad, sobre todo lo que son de primer nivel, en la parte de lo que es el cuidado de del hogar, tanto en la familia como en las casas de residencia de ancianos, deberían ser entrenados en ese aspecto de identificar la crisis, como también hacer el seguimiento a posterior, ¿no? Y en parte de la hospitalaria, de igual manera, debe haber un orden en la parte de lo que es la atención en la emergencia, como el seguimiento mismo, tanto no solamente por el neurólogo, ¿no? Sino plantean por varias especialidades, tales como el geriatra, el médico internista, incluso los médicos que estén a cargo de otras comorbilidades que presenta el paciente, ¿no? Y entre todo ello debería haber una interrelación y debe ser interdisciplinario, ¿no? Ese es el modelo ideal que se plantea. Ahora, hablando un poco de los fármacos, aquí están los diversos fármacos que se suelen utilizar para manejo de crisis epiléptica. De por sí, en el anciano le plantean en este trabajo de que debe evitarse la fenobarbital. Eso de ahí no son elección en este grupo, a diferencia en el caso de los jóvenes que sí pueden utilizarse. Por otro lado, la pregabalina y la gabapentina también no deberían ser utilizados aquí, ¿no? Si bien no lo colocan como evitarlos, lo colocan fuera de la gráfica, un poco alejada, ¿no? Entonces, los mejores, con mayor eficacia y bajos efectos adversos para esa población vendrían a tallar aquí el levetiracetam, la lamotrigina y la lacosamida. La levetiracetam, si bien es uno de los fármacos de elección tanto en los adultos, también vendría a ser acá en la población de adulto mayor, ¿no? Hay que tener en cuenta aquí también algunos efectos adversos que pueden estar relacionados con ello, como desorden lo que es en el estado del ánimo, que pueden impactarlo, compromiso renal. A la lamotrigina hay que tener en cuenta el hecho de la posología, de la instauración, predispone un rash, la presencia de hemoclonías, y la lacosamida, más que todo se tiene cuidado en el grupo de los adultos mayores, y en algunos estudios no lo toman en cuenta, o lo alejan por el hecho de que tiende a influir en lo que es la frecuencia cardíaca, ¿no? En el ritmo, sobre todo cardíaco. Hay que tener cuidado en esa parte. Si de los tres primeros, bueno, no son los de elección, se pasa a un segundo nivel, ¿no? Donde se habla de los fármacos antiguos y otro de los fármacos nuevos, ¿no? Y dentro de los fármacos antiguos están los que son los inductores de los enzimáticos, ¿no? Carbamazepina y fenitoína, ¿no? Igual que carbamazepina, por un lado, que si bien contribuye a la estabilidad del ánimo, también puede llevar a que son episodios de leucopenia, hiponatremia, los cuales deben ser continuamente monitorizados, ¿no? Igual manera la fenitoína y similar a la lacosamida, pero puede generar a nivel cardíaco también ciertas alteraciones, ¿no? De ahí valorar también esa parte. En cuanto a los fármacos inhibidor enzimáticos, se habla sobre todo aquí de valproato, ¿no? Que por una parte sí va a contribuir a estabilizar el ánimo, también tiene cierto problema en el sentido de que puede dar temblor, puede ganar peso, trombocitopenia, entonces se valora, ¿no? Se valora el riesgo-beneficio. Igual en topiramato, puede tener desorden del ánimo, pérdida de peso, ¿no? Y los nuevos fármacos que se suelen utilizar, bueno, no acá en el país no se suelen utilizar tanto, pero en los estudios han determinado que sí son de elección en la población mayor, el brivaracetam, escilicarbamazepina y parampanel, ¿no? Son fármacos de elección, pero también tener en cuenta los efectos adversos, ¿no? Que más que todo, el primero, el brivaracetam y el parampanel, más que todo afectaría a nivel del estado del ánimo, ¿no? Y la carbamazepina, más que todo, de igual manera, afectaría la parte cardíaca, ¿no? Y la hiponatremia, y es conveniente su monitoreo constante. Entonces, más que todo, en este grupo la experiencia es limitada, ¿no? No es tan, digamos, explorada. Si bien lo recomiendan los estudios, no es tanto contundente como los tres primeros de la levetiracetam, la lamotrigina y la lacosamida, ¿no? Bien, igual manera aquí la elección va a ser individualizada, ¿no? De cada paciente. Bien, casi ya para terminar, en cuanto al pronóstico, la respuesta a los fármacos anticrisis sugiere que la mayoría de pacientes mayores responden a los medicamentos anticrisis. Esto es otro de los detalles que lo diferencia de la población joven.
este grupo etario responde mucho mejor, incluso con monoterapia. Se ha reportado que más del 50% con monoterapia les va bien. En resultados cognitivos, la evidencia cada vez mayor sugiere que los pacientes mayores con epilepsia experimentan un deterioro cognitivo más rápido, especialmente relacionado con las funciones superiores de la velocidad de procesamiento, ¿no? Esto ya de por sí, la misma edad ya lleva a cierta disminución de la función cognitiva. Sin embargo, si se le agrega la crisis epiléptica o una epilepsia del adulto mayor, esto cae mucho más, ¿no? Pronóstico con estado epiléptico en un estado epiléptico, tienen un peor pronóstico este grupo etario, ¿no? La mortalidad se asocia durante la enfermedad aguda es mayor y la mortalidad también es alta en este grupo, ¿no? Llega incluso hasta casi más del 50%, ¿no? Sobre todo los pacientes que llegan en la data de pacientes hospitalizados. Y la mortalidad a largo plazo, los datos son limitados, sugieren que la epilepsia de nueva aparición en pacientes mayores se asocia con una alta tasa de mortalidad a 5 años. Bueno, esa ha sido la charla del día de hoy de Telesalud sobre la epilepsia en el adulto mayor. Gracias. Si hubiese alguna pregunta, por favor.